Muy buenas noches, que el Señor les bendiga en este tiempo, nuevamente acá a través de este medio, para poder recibir y para poder escuchar la voz de Dios, el mensaje que Dios ha preparado en esta noche para nosotros. Así que podamos estar dispuestos con todo nuestro ser, toda nuestra alma y todo nuestro espíritu para poder escuchar la voz de Dios. Sabe, en este tiempo Dios nos está hablando de diferentes maneras. Y por eso es que es muy importante prestar atención siempre a la palabra de Dios. Estamos aquí para ello, estamos aquí para que Dios nos hable y para que a través de la palabra que escuchamos nosotros podamos recibir ese mensaje de bendición o ese mensaje de exhortación o ese mensaje de aliento que Dios nos da a través de su palabra. Quiero invitarle esta noche que podamos leer la palabra del Señor y se encuentra la lectura en el segundo libro de Reyes, capítulo número 5, versículo 8 hasta el 14 voy a leer, y dice así la palabra del Señor: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y se quedó limpio, dice. Vamos a orar un momento. Padre maravilloso, Dios, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, Señor. Este momento estamos aquí reunidos, Padre, en su nombre, Señor, para escuchar su palabra, Señor. Esta palabra, Dios, que hemos leído, Señor, que sea, Señor, una palabra, Dios, de bendición para nuestras vidas, Señor. Que yo pueda entender el mensaje y el propósito de ella para mi vida, Señor. Oro, mi Dios amado, para que todos los que escuchen este mensaje, Dios mío, puedan ser tocados ahí donde estén, Señor. Puedan ser sanados, limpiados, restaurados, Señor amado, y perdonados sus pecados, Señor. Así oramos esta noche, Padre, y todo lo pedimos al Padre en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartir la palabra del Señor con el tema la importancia de la humildad. Ese es el tema de esta noche que quiero compartir. La humildad es algo que no tenemos todos, es algo que necesitamos tenerlo todos. Es algo que de repente es tan importante en la vida de una persona el ser humilde, ¿no? Y que tanta falta hace para la humanidad y particularmente a todos aquellos que somos cristianos o que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Debemos reflejar y debemos mostrar de que verdaderamente somos cristianos y a través de nuestra fe, obviamente, expresar también una vida de humildad delante de las personas o de las cosas. Eh, la palabra del Señor en el libro de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice que nos revistamos nosotros de toda humildad, dice, en nuestras mutuas relaciones, dice, pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es la humildad? La humildad es ser humilde, es reconocer la verdad, que no soy más que una criatura de Dios imperfecta, necesitada, que cae una, otra y otra vez, ¿no?, en los errores, ¿no?, que a diario cometemos nosotros.
Pero cuando no reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, ¿no? O que necesitamos, ¿no? Conocer y descubrir, ¿no? Y entregar la verdad al Señor, entonces podemos caer en grandes errores, en grandes situaciones difíciles. Por eso es que esto de la importancia de la humildad, ¿no? Es muy necesaria en la vida del creyente, ¿no? Y hoy vamos a ver algunas cosas muy importantes por las cuales nosotros podemos descubrir y podemos aprender en esta noche para que nuestra vida no tenga la humildad o pueda reflejar la humildad, ¿no? En nosotros. La historia que hemos leído nosotros habla de esto, mire, habla de la curación de Naamán, de un general del ejército del rey de Siria. Dice la Biblia que era un varón grande, dice, ¿no? Delante de su señor. Y este rey lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque él había dado muchas victorias a Siria, ¿no? A su nación, ¿no? Obviamente, ¿no? A través del ejército que él comandaba, ¿no? O dirigía, había dado muchas victorias, habían ganado muchas guerras, habían ganado muchas batallas que habían enfrentado con ese tiempo las naciones vecinas, ¿no? Y con todos aquellos que tenían como enemigos Siria. Pero dice la palabra del Señor que esa característica tan importante de este hombre valeroso, fuerte, ¿no? Y con muchas medallas y con muchas condecoraciones que tenía un problema él, ¿no? Y ese problema era una enfermedad, ¿no? Que se llama lepra. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Con respecto, ¿no? A lo que tenía este general llamado Naamán, ¿no? Pero más allá de todo lo que Dios a través de él, ¿no? Había ayudado, había dado victorias a la nación de Siria, ¿no? Dios quería enseñarle algo muy importante a este hombre que de repente tenía mucho orgullo, tenía mucha vanidad, tenía de repente mucha arrogancia. Dios quería enseñarle una lección. Quizás en este tiempo estamos atravesando no situación no similar a la de Naamán, pero que de repente ciertos aspectos que estamos atravesando en la vida nosotros nos ha hecho de repente ser una persona un poquito arrogante, un poquito de repente orgullosa o un poquito de repente querer ser más que otro, ¿no? Y como hemos visto aquí, ¿no? La humildad tiene que ser con reconocer la verdad, quiénes somos o quiénes en realidad no somos delante del Señor. Porque si de algo tenemos que gloriarnos, dice la palabra del Señor, no es de la gracia, de la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando vemos la historia que hemos leído nosotros, vemos a este hombre que tenía ese problema de tenía una enfermedad. O sea, tenía una vestimenta muy decorosa, ¿no? Con muchas medallas de repente que sobresalían en su pecho, ¿no? Y seguramente cuando salía a las calles el pueblo, ¿no? O la nación entera le hacían mucho elogio por la fuerza, ¿no? De la sabiduría que tenía, ¿no? O la agilidad, ¿no? O más que todo, ¿no? Las estrategias que había usado para poder derrotar, ¿no? A otras naciones. Y se había tornado en un hombre orgulloso, ¿no? En un hombre vanidoso que de repente no quería reconocer su estado, su situación por la que estaba atravesando. Y esto es muy importante, ¿no? En este tiempo que nosotros reconozcamos verdaderamente quiénes somos delante del Señor. Y dice la palabra que no somos nada, hermano. No somos nada, es más, no valemos nada. Pero sin embargo, la misericordia de Dios, ¿verdad? A través de su gracia, ¿no? Nos hace a nosotros personas importantes delante, ¿no? De los ojos del Señor. Y es ahí donde necesitamos entonces reconocer, ¿no? Y adquirir, ¿no? O aprender a tener humildad en nuestras vidas para poder seguir avanzando en todo lo que se llama, hermano, la vida cristiana. La vida cristiana en realidad es una carrera, ¿no? Como compartíamos hace 1 o 2 jueves atrás, ¿no? Que es una carrera, tenemos que correr, ¿no? Tenemos que ir hacia adelante, tenemos que avanzar, ¿no? En lo que el Señor nos ha establecido a nosotros. Pero que de repente con ciertos logros que hemos obtenido, ¿no? O con ciertas situaciones que hemos desarrollado en nuestra vida, nos hace de repente, ¿no? Algunas personas, ¿no? Que adquirimos, ¿no? De repente ese orgullo, esa vanidad, ¿no? Y así no podemos avanzar en nuestra vida.
Entonces hay 4 cosas muy importantes que yo quiero compartir esta noche, así brevemente en este culto de oración, ¿no? Para que Dios nos moldee, para que Dios trabaje en nuestro corazón, en mi corazón, y podamos quitar, hermano, ¿no? Toda esa arrogancia, ¿no? Y podamos demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios y tenemos la genuina humildad que Dios quiere que la tengamos, ¿no? Y lo primero que tenemos que quitar, mire, en la vida, ¿no? O de la vida, ¿no? O de nuestra personalidad es el orgullo de nuestra vida. ¿Qué es el orgullo? ¿No? El orgullo, ¿no? Es creer ser más que otro, ¿no? Y obviamente, ¿no? Tratar de menospreciar, ¿verdad? A otras personas, ¿verdad? Por ciertos logros que hemos adquirido en la vida. Puede ser profesión, ¿no? Puede ser que de repente Dios hubiese usado también nuestra vida, ¿no? Y de repente ahí como que entra un orgullo, ¿no? De querer ser más, ¿no? O sobresalir, ¿no? Por encima de otro, ¿no? Como lo era este hombre Naamán, ¿no? Acá dice la Biblia que era un general de alta estima, ¿no? Y que su rey, ¿no? Lo tenía, ¿no? Congraciado, ¿no? Con estima, con elogio por las victorias que le había dado a su nación. Entonces, el orgullo que tenía Naamán, ¿no? Ocasionó en él cierta reacción, ¿no? Cuando de repente lo que se buscaba y lo que se trataba en ese tiempo, ¿verdad? Era que él hubiese llegado hasta donde estaba el profeta Eliseo y pudiese escuchar lo que el profeta le iba a decir y simplemente hacer lo que le mandaba, como le dijeron sus siervos. Si te mandara a hacer alguna cosa grande, ¿acaso no lo haría? ¿No? Pero él, como era un hombre, ¿no? Que se había formado, ¿no? De repente en la guerra, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Y todavía esa posición que había adquirido lo hizo ser un hombre orgulloso. Mire lo que dice el versículo 11 de la lectura que hemos leído. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, dice, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué era lo que estaba esperando Naamán? ¿Qué era lo que quería Naamán? Mire, esto es lo que quería Naamán. Quería que el profeta hubiese salido y primero lo hubiese saludado, le hubiese hecho la venia, ¿no? Quizás le hubiese dicho, no, bienvenido, oh gran general Naamán, ¿no? Y eso de repente estaba en la mente, en el pensamiento de este hombre, ¿no? Que salga, pero para su sorpresa, ni siquiera sale el profeta Eliseo, más bien le manda a su siervo darle alguna instructiva a él, ¿no? Por eso que cuando recibe este mensaje y no ve que sale el indicado, se enoja. Como muchos de nosotros cuando atravesamos esta situación, ¿no? O enfrentamos una situación, ¿no? De repente similar, también nos enojamos, ¿no? O nos entonamos, ¿no? O somos orgullosos por ciertos logros o por ciertas cosas que estamos haciendo. El orgullo, querido hermano, no es bueno ni es aconsejable en la vida del cristiano. Por eso es que debemos quitar el orgullo. Naamán acá se sintió molesto porque era un hombre muy orgulloso, ¿no? Pero, ¿qué dice la palabra con respecto al orgullo? Mire lo que dice la palabra con respecto al orgullo ahí en el libro de Proverbios, el capítulo número 16, versículos 18 y 19, dice así, mire, antes del quebrantamiento, dice, es la soberbia. Y antes de la caída, dice, la altivez de espíritu, dice, mejor, dice, es humillar el espíritu con los humildes, dice. Acá Dios dijo que aborrece el orgullo en el corazón del hombre, ¿no? O sea, una persona, un creyente o cualquiera que sea, ¿no? Una persona orgullosa, se la va a ver fea, se la va a ver, ¿no? Quizás él se sentirá bien, ¿verdad? Porque está demostrando ese sentimiento, pero las personas que de afuera lo ven, ¿no? Van a decir siempre, oye, ¿te has dado cuenta que fulano, ¿no? Es orgulloso o que así se porta? Entonces, el orgullo no es bueno y no es aconsejable, ¿no? En la vida del creyente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Renunciar a todo orgullo que haya en nuestro corazón. Eso trata la palabra del Señor. Acá reconoció este hombre, ¿no? De que
a pesar de todo, ¿no?, lo que él quería y necesitaba, ese momento era sanidad de su cuerpo físico, ¿no? Era que no tenga más lepra, ¿no? Que no tenga más esa enfermedad. Ese era el propósito por el cual, ¿no?, había viajado desde Siria, ¿no?, hasta donde estaba el profeta Eliseo. Mire que es muy importante, ¿no?, reconocer y quitar el orgullo de nuestra vida. Quizás de repente en este tiempo estamos siendo quizás orgullosos por ciertos logros que hemos adquirido, por ciertas cosas que hemos logrado, ¿no? De repente alguna posición que tenemos, ¿no?, nos ha hecho creernos ser un poquito más que otros, ¿no? Y estamos, ¿no?, equivocándonos y estamos yendo por mal camino y no vamos a llegar a un destino feliz final, ¿no?, como quiere el Señor que lleguemos. Entonces, lo primero, recuerde, no es quitar el orgullo, ¿no? Pregúntele a Dios, ¿no? Ore al Señor, ¿no?, y dígale, Señor, ¿no?, quizás yo me estoy portando, estoy siendo un poco orgulloso, ¿no? Quíteme este orgullo, Señor. No quiero ser una persona humilde, Señor. No quiero darle valor, Señor, a esa importancia que es la humildad en mi vida. Y reconozco que soy imperfecto, dígale, y que necesito, ¿no?, la humildad en mi vida. Entonces, el orgullo, ¿no?, nos va a llevar a creernos, como dije, ¿no?, ser más que otros, ¿no? Entonces necesitamos reconocer y dejar y quitar ese orgullo. En segundo lugar, mire, versículo número 12, lo que dice la palabra del Señor. Este hombre fue, digamos, un hombre orgulloso, ¿no? Pero también un segundo aspecto que él dice acá es este asunto, mire, sobre el versículo 12 que dice, Habana y Farfar, dice, ríos de Damasco, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y acá dice, no, si me lavare en ellos, dice, y luego con pregunta, dice, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, como decía el versículo 11, otra vez enojado. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que afecta a nuestra vida después del orgullo, ¿no?, y no queremos reconocer, ¿no?, es que vivimos una vida comparándonos con otro, ¿no? Lamentablemente así es, ¿no? Nos queremos comparar con otros, ¿no? Y el domingo el pastor hablaba en el mensaje, decía, ¿no? Somos únicos, somos genuinos, ¿no? Dios así nos hizo, así debemos nosotros aceptarnos como somos. Y obviamente cada día procurar ser mejor, ¿verdad? Adquirir, ¿no?, la gracia, la humildad en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder recibir las bendiciones del Señor, ¿no?, que Dios tiene preparadas. Entonces, no viva una vida comparándose con otro, ¿no? Siempre digo yo esto, ¿no? Yo quizás soy mejor que otro y menos también que otro, ¿verdad? Entonces tengo que tener un punto de equilibrio, ¿no? Y no que vivamos una vida comparándonos con otro. Porque eso es lo que está haciendo acá, ¿no? Naamán está comparando, está diciendo, no, allá en mi nación hay dos ríos que son muy limpios, dice, ¿no? Habana y Farfar, dice, ¿no? ¿Acaso si no me meto también en ellos, o me lavo, o me zambullo en ellos, acaso también no seré limpio? Dice. Mire usted, ¿no? Cómo el orgullo, la arrogancia, ¿no?, lo hace comparar, ¿no?, y decir, ¿no? ¿No? ¿Cómo me voy a meter en este río sucio? ¿No? Prefiero meterme en el río que tiene mi nación o mi ciudad, ¿no?, que son de aguas limpias. ¿Acaso si me meto en ellos también no voy a ser limpio? Pero ¿cuál era el mandato? Era que se bañe o que se zambulla 7 veces, ¿no?, en el río Jordán. Ese segundo aspecto, ¿no?, hizo que rechazara, ¿verdad?, ese momento la sanidad que venía de parte de Dios, ¿no ve? Y produjo en él, como dice ahí la palabra, ¿no? Y se fue, dice, y volvió y se fue enojado, dice. Y efectivamente, ¿no?, si usted mira, ¿no?, la palabra y mira los comentarios, encontrará que los ríos del Líbano en ese tiempo no eran mejor que el río Jordán.
¿no? Los ríos de Siria, ¿no? Pero no era esa la forma como Dios quería sanarlo, ¿verdad? Quizás Dios quería demostrarle en medio de toda la nación, de toda la gente que estaba en ese tiempo en Israel, ¿no? Esa carne, ¿no? O ese cuerpo, ¿no? Todo enfermo de ese hombre, ¿no? O quizás él no quería sacarse en público la ropa para zambullirse, ¿no? O muchos otros aspectos más, tendría motivos para no hacerlo, pero de algo es que dice la Biblia, ¿no? Y de que estamos seguros es que él dice, se volvió y se fue enojado, dice. Aquí quiero hacer una aplicación. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha mandado decir algo también? O se nos ha mandado, perdón, a hacer algo, ¿no? Y cuántas veces de repente así enojado, orgulloso, ¿no? O de repente, wow, ¿no? Así, con una actitud de arrogancia, ¿no? O de enojo, ¿no? Hemos ido a hacer lo que se nos ha mandado. Hermano, es muy importante, hermano, el tema, ¿no? De esta noche, ¿no? De la importancia de la humildad en nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿no? En el libro romano, capítulo número 12, versículo 3, dice, digo pues, dice, ¿no? Acá el apóstol, por la gracia que me es dada, dice, a cada cual que está, dice, entre vosotros, que no tenga más alto concepto, dice, ¿no es? Que no piense más, dice, decir que el que debe tener, dice, sino que piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice, ¿no? Mire cuán importante es, estimados hermanos, ¿no? Lo que está diciendo la palabra del Señor, ¿no? Que no pensemos, que no tengamos un concepto más, dice, que el que debemos tener, dice. Y normalmente, y discúlpeme, ¿no? Generalmente siempre hacemos al revés, ¿verdad? Siempre pensamos al revés. Pensamos que somos más, ¿no? Entonces, la humildad va a traer, ¿verdad?, el reconocer en nuestra vida que no somos nada, ¿no? Y traerá también bendición a nuestra vida. Si uno ama mucho, ¿no? Escuche bien, si uno ama mucho lo que no tiene y poco lo que sí tiene, siempre estará tristemente insatisfecho. Así es, ¿no? Debemos estar conformes con lo que Dios nos ha dado y no vivir una vida comparándonos con otros, no hacer una comparación, ¿no? Con otras personas, ¿no? O con otro aspecto, ¿no? Vivamos la vida que Dios nos ha regalado. Disfrutemos de la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Descubramos de repente el propósito por el cual estamos en esta tierra, ¿no? Y vivamos una vida que le agrade al Señor. Lo tercero, ¿no? Que es muy importante y que no hacemos, ¿no? Es obedecer a la palabra del Señor. Ese es el tercer aspecto para reconocer la humildad. Mire lo que dice el versículo número 10 de la palabra, ¿no? El versículo número 10 y el versículo 13 vamos a leer y dice así, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio, dice. No le está diciendo, ¿verdad?, que vaya a los ríos de Abana y Farfar. No está diciendo que busque otro río más limpio que el Jordán. Estaba dándole simplemente un mandato diciendo, ve al río Jordán y métete 7 veces y tu carne, dice, se te restaurará y serás limpio. Versículo número 13, ¿no? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la haría, cuánto más si solamente te dijo, lávate y serás limpio. ¿Qué le hace pensar? ¿Que debemos comparar para hacer lo que a nosotros nos parece mejor? ¿O lo que nosotros queremos que nos digan? ¿O lo que nosotros queremos cómo nos atiendan? Creo que mejor es como dice acá la palabra del Señor, ¿no? Y como le mandó el profeta, ¿no?, a su criado a decirle, ve y dile que vaya y se meta 7 veces en el río Jordán. Y a ello,
Los criados, ¿no ves? Cuando lo vieron enojado, volviéndose, porque se iba a volver otra vez como había venido enfermo, ¿no? Con lepra, pudriéndose, y se iba a volver así, ¿no? Y sus criados fueron usados por Dios para hacerlo reconocer a este hombre, hacerlo volver en sí, hacerlo darse cuenta. Hermanos, cuando el hijo pródigo, después de haberse gastado todo lo que su padre le dio, ¿no? Y cuando se vio en la miseria y cuando se vio que no tenía más de dónde seguir disfrutando, ¿no? Ni siquiera para comer, entonces se acordó, ¿no? Que tenía un padre. Se acordó que tenía mejor posición, ¿no? Estando con su padre. Y dijo, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros? Dice, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Ese orgullo, esa vanidad, ¿no? Esa desobediencia hizo que recapacitara, ¿no? Que entrara un espíritu de humildad en él, reconociera y diga, ¿no? Volveré a mi casa. Voy a volver a mi casa, ¿no? Y le voy a pedir perdón a mi padre, ¿no? Y le diré a mi padre, ¿no? Que yo sea uno más como su jornalero. Pero para su sorpresa, dice la Biblia que cuando su padre lo vio de lejos, dice, corrió, dice, a abrazarlo. Gloria a Dios, ¿no? Corrió a abrazarlo y a decirle, hijo mío, ¿no? Esta es tu casa, bienvenido, porque estabas muerto y hoy has revivido. Quizás Dios nos está hablando para revivir también, ¿no? En esta noche a través de esta palabra. De repente hemos sido orgullosos por tener o por no tener. De repente hemos sido altivos, arrogantes. Pero hoy es tiempo de reconocer a través de esta palabra, hermano, cuán importante es obedecerle a Dios. Cuán importante es que obedezcamos y tengamos, ¿no? Un espíritu humilde, ¿no? Para que la bendición de Dios no llegue por el obedecer la palabra del Señor. Y mire, le voy a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 11, versículos 13 y 22. El versículo 13 dice, si obedeciereis cuidadosamente, dice, a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole, dice, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, dice, para que lo cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, amando en todos sus caminos, y siguiéndole a él, dice. ¿Ve? Acá así está diciendo, ¿no? El Señor. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Señor? Que nos va a bendecir. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Que las bendiciones nos van a alcanzar. ¿Qué nos ha dicho el Señor a través de la palabra? ¿No? Con respecto cuando lo llamó Abraham, le dijo que en él serían benditas, bendecidas todas las familias de la tierra, dice. Entonces creo que es el tiempo hoy, ¿no? En el que Dios está llamando, ¿no? A reconocer, ¿no? A quitar el orgullo, a quitar ese espíritu de ser más que otro, a no vivir una vida comparándonos con nadie, a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, que es lo que más no estamos haciendo, es lo que más hemos dejado de hacer, ¿no? Y por último, en cuarto lugar, tener una actitud de fe, de amor y de servicio a Dios, ¿no? Eso es lo que en resumida cuenta, hermano, a través de este pasaje nos muestra la Escritura, ¿no? Y vivir la vida, ¿no? Que le agrada a Dios y tener la actitud de fe, y obviamente la bendición va a llegar a través, ¿no? De reconocer que estamos viviendo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14, y el último que hemos leído dice, él entonces, dice, ¿no? Ese él entonces, ¿no? Reconoció, ¿no? Reconoció a través de los criados, ¿no? Y el toque más de Dios ahí, él entonces descendió, dice, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, dice. Gloria a Dios, quedó limpio, dice. La pregunta para nosotros en esta noche es, ¿la fe es creer en lo increíble? Sí.
Ver lo invisible, sí. Y recibir lo imposible, sí. La palabra en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lógicamente y obviamente si pensáramos con la lógica nosotros, el zambullirse 7 veces en un río no de agua, donde habían desechos que caían al río, era inaudito, ¿verdad? A nuestra lógica o a nuestra manera de mirar como lo miró Naamán. Pero delante de Dios, a través del profeta, Dios le mandó, ¿no? Para que quebrante ese orgullo, quite, ¿verdad?, esa arrogancia, se humille delante de Dios, reconozca y obedezca la palabra del Señor y reciba la sanidad que Dios le está dando. Quizás algunos de nosotros estamos enfermos por nuestro orgullo, hermano. Quizás algunos de nosotros estamos pasando situaciones difíciles por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia. Porque hemos dejado de mirar a Dios, hemos dejado de buscar a Dios, hemos dejado de confiar en Dios. Y hemos vivido, ¿no?, sumergidos en nuestra burbuja de arrogancia, ¿no?, de altivez, ¿no?, de vanidad. Es tiempo de que volvamos a lo que dice la palabra del Señor. La fe es la parte fundamental, ¿no?, en nuestra vida espiritual. Sin la fe es imposible, dice, servirle y agradar al Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el 11:6 de Hebreos. Entonces, apreciados hermanos, ¿no?, quiero terminar con este versículo en el libro de Santiago, ¿no? En la carta de Santiago, capítulo número 4, versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo, dice. Y esta palabra, ¿no?, a través, ¿no?, de este mensaje que Dios nos ha dado, ¿no?, nos pueda traer a nuestro espíritu y a nuestro ser, ¿no?, ese nuevo desafío, ¿no?, de descubrir, ¿no?, que verdaderamente algo de repente no estamos haciendo bien. De repente algo no está funcionando bien, ¿no? Quizás algunos no nos hemos comportado o hemos vivido una vida de orgullo, ¿no?, de vanidad, de arrogancia, ¿no? ¿Por qué no le pregunta al Señor? ¿Por qué no toma la iniciativa de decirle al Señor, Señor, muéstreme cómo estoy, cómo soy, cómo ando, cómo veo las cosas, ¿no?, cómo hablo, ¿no?, y cómo me relaciono con otros, ¿no? Entonces, Dios le mostrará, ¿no?, y usted necesitará reconocer y entregar su vida al Señor. Todas las personas tenemos defectos. Con esto termino. Sin importar si somos cristianos o no, lo que es importante es aceptar o negar y después trabajar y luchar para mejorar aquellas situaciones difíciles. Por eso que esta palabra nos ayude, ¿no?, nos dé a nosotros la oportunidad de reconocer, ¿no?, nuestra posición, cómo estamos, ¿no?, y alcanzar y darle la importancia, ¿no?, a nuestra vida, que es la humildad. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, esta hora entregamos nuestra vida y nuestro corazón, Señor amado, Dios mío, en las manos tuyas, Señor, pidiendo, Dios, que usted quite todo orgullo en nuestra vida, Señor, que no vivamos una vida de comparación con nadie, Señor, y que podamos, Dios, obedecer a la palabra de usted, Señor, y tengamos la fe necesaria, Padre, de acercarnos cada día a usted, Señor. Bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para la gloria. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, así Dios pueda derramar de su gracia y de sus bendiciones en su vida. Que tenga buenas noches.